Un nuevo encuentro aquí en Antropoceno, quinta temporada, evento número 36. Y hoy un lujo porque tenemos también, en esto que nos gusta los medios, la palabra especializada de un periodista muy conocido. Me refiero a Gonzalo Sánchez, argentino, 48 años, calculo, del 77. Ujú. Estudió en TEA y la Universidad de Salvador. Trabajó en muchos medios como Perfil, Noticias 23, Crítica Argentina, Clarín, en Radio Mitre, y actualmente tiene un streaming importantísimo en Infobae en vivo. Autor de 4 libros, yo tengo contabilizado 3 sobre la Patagonia vendida, Patagonia perdida, Malvinas, los vuelos secretos, y hay un cuarto que nos va a contar a él. Y vamos a charlar un poquito de lo que es periodismo streaming, cómo se puede liderar sin estridencias, sin obsecuencias, etcétera. Con nosotros Gonzalo Sánchez. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, gracias por invitarme a conversar. Gracias por la presentación. Bueno, acá estamos haciendo esta experiencia nueva. Un poco también esta conversación está en un formato de experiencia novedosa, porque estamos todos como en una época en que estamos explorando. Es una época verdadera de cambio, como les decía recién, de resignificación de las cosas, y nos vemos todos como explorando las nuevas posibilidades. Y esa exploración un poco viene dada justamente por el motor de la curiosidad y de las posibilidades, y también por la búsqueda de nuevos formatos de sustentabilidad comercial, de que lo que exploramos y ensayamos también funcione económicamente. Entonces estamos ahí, en un juego medio apasionante, eh, viendo a dónde nos lleva un poco el escenario. Y el streaming, bueno, es el formato que yo no había transitado. Yo trabajo como periodista desde 1998. Mi primer trabajo fue como redactor, cronista, pasante de policiales en el primer diario Perfil que hizo Fontevecchia. Un diario que fue una experiencia muy de épica periodística. Había grandes periodistas, grandes firmas. Yo era un pibe de 20 años, pero el formato era clásico. Yo tenía aquí con corbata a trabajar, llegaba a la redacción, me daban un caso policial del día y tenía que ir a pedir un remis, un fotógrafo, y nos íbamos a un barrio donde había cometido un crimen. Entonces yo iba con un anotador, como en el pleno siglo XX, fines del siglo XX, pero era un periodista bien clásico, con un anotador, tomaba nota, volvía a la redacción, escribía una crónica, se la entregaba a mi editor la corregía, la editaba, eso se iba a imprenta en una página, y al otro día, a las 4 o 5 de la mañana, el diario estaba en distribución y yo buscaba el diario para leer cómo había quedado la nota que había escrito. Increíble, la verdad que era una aventura extensa en el tiempo. Para mí era hermoso, era lo más lindo que me podía haber pasado, a los 20 años hacer eso, pero podría decirse un poco que mi carrera, ocupa son 25 años, ocupa estos 25 años del siglo XXI. Viene en paralelo con este vértigo de cambios incesantes que se da desde, desde 2003, 2004 en adelante. 2003, 2004 es una época, por ejemplo, la salida de la convertibilidad, la llegada de Néstor Kirchner al poder. Yo me encuentro en la revista Noticias. Ahí en la revista Noticias éramos un equipo también de jóvenes. Estábamos Nicolás Wiñaski, Cecilia Bufflet, Luciana Geuna, bueno, por citar algunos conocidos. Ahí estaba yo también y éramos todos unos perros hambrientos que queríamos ser grandes periodistas. También en el formato de la escritura, en un formato, y a lo sumo algunos proyectaban llegar a la televisión, pero ninguno de nosotros proyectaba eso. Todos queríamos ser grandes periodistas, hacer grandes crónicas y revelar cosas importantes. También teníamos un sueño un poquito ahí como en paralelo, que era trabajar con los grandes de la industria. Y un grande era la Nata. La Nata para nosotros era como más allá de lo que se pueda pensar de Jorge y sus contradicciones y todo lo que pasó después con su historia, él era una especie que queríamos llegar todos a trabajar con él. Queríamos, ¿cuándo nos toca? ¿Cómo llegamos a la Nata? Para que la Nata nos ve, nos contrate de alguna manera. Bueno, pero delante nuestro estaba Tenenbaum, estaba Mario O'Donnell, estaban todos ellos porque generacionalmente les tocaba a ellos. Después veníamos nosotros. Bueno, entonces son 25 años que empiezan los cambios. Irrumpe Internet,
irrumpe, empieza a haber una nueva plataforma de publicación, los textos la gente empieza a abandonar el papel, empieza la migración, la gente empieza a dejar el formato del periodismo escrito en papel. Y ya para 2008, que también hacemos, ahí yo ya en 2008 ya lo conozco a Jorge de la Nata por una entrevista que me piden hacerle desde una revista de México, lo conozco, él me conoce a mí, yo ya estaba haciendo mi primer libro sobre la venta de tierras a los grandes magnates de la Patagonia, y ya la Nata ahí logro, como fue logrando cada uno de estas personas que mencioné, cada uno logró meterse un poco bajo su ala. Y me voy a trabajar a la revista 23 y hacer el proyecto del diario Crítica de la Argentina, con la Nata de director y Martín Caparrós de subdirector. Ahí nos vamos todos. Fue la última gran aventura de papel, de diario clásico. Pero ahí ya está irrumpiendo Facebook, ya está apareciendo, de a poquito va a aparecer pronto Instagram, ya otra vez empieza a desarrollarse lo que yo llamo una especie de imperio de la imagen, de lo visual, y también empieza a cambiar el comportamiento, la manera en que consumimos noticias. Empieza a estar esta cuestión de la velocidad, de dedicarle un tiempo menor a las cosas, de que el tiempo está todo el tiempo, valga la redundancia, ¿no? El tiempo está todo el tiempo intervenido. Estamos haciendo algo, pero algo nos interviene. Esto es incipiente en 2008, ahora es imposible. Ahora es un problema, casi una patología. Pero todo eso me empieza a pasar y los medios empiezan a hablar de convergencia con lo digital. Empieza a haber un concepto de cómo hacemos los diarios, los canales de TV, las radios para hacer una convergencia con lo digital. Porque la gente se va para lo digital, pero no sabemos bien para dónde se va la gente. Está ahí, la gente se va para las computadoras, porque todavía no hay teléfono. Esto aparece recién en 2014, falta todavía para que sea ya un cambio sustancial. Aparecen los likes, 2010 más o menos, empieza a aparecer el like, la validación. Son todos elementos que al periodismo le hacen hacerse preguntas. ¿Para quién escribimos? ¿Cómo escribimos? ¿Quién nos consume? ¿Cuánto nos consume? Durante toda la historia esas preguntas no existieron. El periodismo era un poder, ese famoso cuarto poder, que tenía un control y un dominio de la información, que nadie le cuestionaba la información, porque las audiencias no tenían poder cuestionador. Hoy las audiencias sí tienen ese poder. Y en la audiencia hay gente mucho más preparada que los periodistas, y esa gente tiene más conocimiento que los periodistas, y tiene a veces la capacidad y la posibilidad de plantearle cosas a los periodistas. Antes los periodistas eran impolutos, intocables, intachables, y no era así, la verdad. O sea, digo, había cosas que no se veían. Bueno, todo esto es una revolución, es un universo que a nosotros yo voy creciendo ahí. Un camino clásico de periodismo de escritura, pero voy creciendo con esta sensación, con esta situación de que en las redacciones, en la de Clarín, yo llevo Clarín en 2010, llevo Clarín, como editor de Sociedad. Clarín es, ¿cómo hace el diario para migrar a lo digital? Era una situación tremenda, se van los lectores, se pierden lectores, hay que ir a Internet porque todo el mundo está en Internet, y todavía no aparece el teléfono. Cuando aparece el teléfono en 2014, ahí ya es el cambio bestial, porque ahí ya nos vamos, decididamente nos vamos a consumir todo acá. Y la televisión empieza a verse como rara, porque como todo es velocidad y ya se rompen los formatos de tiempo, ya nadie se sienta a esperar el noticiero a las 9 de la noche o a las 8. ¿Qué sentido tiene? Si todo pasa todo el tiempo a toda hora. Empiezan a romperse esquemas, se rompe todo. Se rompe absolutamente todo, no hay ninguna posibilidad de seguir una cuadrícula con formatos con horarios y demás, porque aparte aparece otra cosa, con el teléfono y con la cámara frontal, aparece la posibilidad del periodismo ciudadano, de que cualquiera de ustedes, desde cualquier lugar, en una red social, a través de una red social, pueda dar una imagen, que sea una imagen testimonial y que tenga el valor de una noticia. Más allá de que después hay que darle a la noticia una textura y una profundidad, una imagen puede ser una noticia. Entonces, de repente aparecen cosas que antes era el periodista el que llegaba primero al lugar de los hechos y ahora de repente las audiencias están antes que el periodista, avisándole a los periodistas que
bueno, que acá está la noticia, llegamos antes que vos. Entonces, bueno, es verdaderamente un escenario completamente de shock que descoloca sobre todo a los viejos periodistas. Es muy gracioso. Ahora en las redacciones ya hay TikTokers, ya hay chicos que hablan en inglés y que se criaron, antes de tener un DNI tuvieron Facebook, la verdad, es así. Entonces, ya las redacciones tienen gente muy joven, de 20 años, de 25, que hablan un lenguaje distinto del mío, que tengo 48. Eh, Después se puede discutir el tema de conocimientos, de la profundidad de las cosas, de la formación, pero ese es otro tema. Las redacciones, en el tiempo en que yo las habité, sobre todo, eran los grandes periodistas, los viejos periodistas leyenda. No sé, yo me crié también junto con Ricardo Kirchhoff, fue un padrino para mí, fue un padre. Yo lo admiro, lo quiero, es una leyenda del periodismo mundial. Ricardo Kirchhoff, también está Ricardo Roa, son gente. Julio Blanc fue una persona que a mí me enseñó mucho. Esos tipos eran unas bestias de la profesión, las últimas grandes bestias de la profesión. Nos enseñaban todo, mirada política, profundidad, análisis, cómo plantear una noticia, pero ellos también están desconcertados, porque las noticias van a otra velocidad y de repente ellos proponen cosas que van a un ritmo un poco más lento que lo que está pasando alrededor. Entonces, todo eso se ve. Y nosotros crecemos todo ahí, nos vamos formando. Yo creo que somos los que tenemos, o los que tienen 40 son los últimos, me parece. Yo soy la anteúltima, pero los que tienen 40 son los últimos clásicos. Después para abajo, los que tienen menos que son los que van a venir a los streaming, los que tienen menos de 40. Son otra cosa, no son el periodista clásico, que por ahí ahora es un valor ser un periodista clásico, porque no sé, yo todavía sigo leyendo libros, y los chicos no leen libros. La verdad, yo me compro ensayos de filosofía para entender cosas, para saber. No voy a internet a buscar las cosas, pero las generaciones que vienen buscan todo en internet a una velocidad y con una profundidad diferente, distinta, mucho menor. Quizás se necesita discutir un poco eso. Pero bueno, no quiero discutir lo que está bien y lo que está mal. Estoy tratando de dar un panorama de... Bueno, ahí es donde aparece en YouTube. YouTube es el mundo, el universo es YouTube. Todo el mundo mira YouTube. O sea, por más que cualquiera de nosotros, yo no lo hacía, y seguramente muchos de ustedes tampoco, pero YouTube es el planeta entero. O sea, YouTube es la red social por excelencia. Y YouTube se vuelve un lugar que hay que habitar. Y los medios empiezan a ver de qué manera entran ahí. Algunos medios, los tradicionales como La Nación y Clarín, tienen un lastre, que lamentablemente lo tienen, que es que la historia, el peso, la estructura, o Canal 13 mismo, tienen peso, tienen estructura, tienen un costo. Entonces no les es tan fácil la versatilidad. No pueden moverse a estructuras donde no hay una rentabilidad inmediata o más o menos dentro de los esquemas que ellos necesitan. Otros medios que son nativos digitales, este es el caso de Infobae, por eso voy a hablar desde ahí ahora, sí tiene una posibilidad de movimiento mucho más elástico porque es puramente digital. No tiene que imprimir papel. Nación y Clarín siguen imprimiendo papel. Hay 100.000 personas que compran el diario de papel los fines de semana para la Nación. Este es un dato de la Nación. Pero bueno, empiezan a aparecer estas posibilidades de que cualquiera de nosotros con un micrófono, con un buen audio o con una camarita, puede decir lo que quiere, puede hablar de lo que quiere. Empiezan a aparecer, esto mucho antes, los blogs, me los salteé los blogs, pero los blogs es un lugar donde el que tiene un saber lo desarrolla y punto. Pero con una cámara y con un micrófono, cualquiera que tiene un saber o tiene ganas de decir algo, lo puede hacer. Después tiene que construir una audiencia, pero de primera lo que uno puede hacer es manifestarse, expresarse. Ya está, el periodismo es otra cosa. Antes ese lugar lo tenía solo el periodismo, o los comunicadores, en el sentido amplio. Bueno, y ahí están los streaming, que aparecen como una especie de experiencia eh, global, eh, que parece que al principio son algo de entretenimiento y nada más, que están muy enlazados a la cultura del gag, del chiste,
del blooper, del meme. Un poco todo viene de la risa, ¿no? No viene de ahí, del ocioso. Pero bueno, se empieza a refinar y empiezan a aparecer streaming cada vez más parecidos a la televisión, con un costo, pero tremendamente más bajo, pero exageradamente más bajo. Entonces de repente, bueno, un periodista cualquiera que no tenía un lugar en televisión, de repente tiene un streaming y empieza a poder decir cosas, y si se lo plantea con seriedad, le empieza a dar un estilo, un formato, una línea editorial. Empiezan a pasar esas cosas. Más o menos estoy haciendo un gran resumen de 25 años de periodismo que fueron muy apasionantes. No es el periodismo de las grandes investigaciones y denuncias de corrupción de los 90. Es el periodismo de la complejidad. Es un periodismo que no entiende bien en lo que se está convirtiendo. Somos eso nosotros. Después están los periodistas que van haciendo camino de televisión, que empiezan a jugar otro juego, que no es el juego de la seriedad y de la sobriedad de los años 90 o de los años 80. Es el juego de el show, del real show, del reality show, de gritos, de peleas, de no importa lo que se dice, sino cómo se dice, a los gritos, con furia. Empieza a irrumpir ese formato de el vivo a los gritos, el formato de Intratables, que fue como lo máximo, donde aparecen muchos periodistas que ese modelo lo terminan como exportando a otros canales, se mezcla el periodismo de entretenimiento, de espectáculos con el periodismo, bueno, de griterío, los panelistas aparecen. Ahí es donde cada uno tiene su crisis personal, cada uno de nosotros tenemos una crisis personal con eso. Nos preguntamos, yo por lo menos me pregunto, ¿qué quiero ser? ¿A dónde quiero ir? Yo era un buen periodista de un diario y ¿a dónde va mi carrera? ¿A dónde va mi perfil? ¿Qué hago? ¿Me tiro a la televisión a gritar y a pelearme con Johnny Viale? No, no quiero eso, no soy eso yo. No me sale. No tengo nada, pero no me sale. O sea, no me sale ir a los gritos a pelearme con un político. Lo puedo cuestionar en un contrapunto, pero siempre civilizado. No me sale, no me sale putearme. Me sale hablar con pasión, con vehemencia, pero, perdón, ¿no? Pero cagarme a puteadas en televisión me da vergüenza. No soy Feynman, aunque Feynman es un excelente compañero de trabajo, pero no soy Eduardo. Eduardo es él, con su estilo, con su forma, que a mí muchas veces no me gusta, pero Eduardo es Eduardo. Los que más gritan hacen mejor negocio. Los que más pelean, los que más se juegan así, los que más se corren del equilibrio. Yo soy más me quedo ahí en el punto de equilibrio. Eso me queda del periodismo que me enseñaron, del ecuánime, de encontrar, de hablar con las dos versiones de las cosas y aunque me guste, aunque no me guste lo que es, darle micrófono a lo que toca, aunque a mí no me guste. Yo me quedo ahí. Hay otros periodistas que abandonan eso. Y la televisión se convierte en esto. La Nata es una especie para nosotros de último refugio, aunque la Nata también juega un partido crucial, porque la Nata se pone al servicio de Grupo Clarín y juega de un lugar en una guerra política muy evidente. Yo creo que no tergiversa, no inventa, juega con todo, juega a las órdenes de una idea, de una premisa, pero juega haciendo periodismo. Bueno, pero está todo eso y todos tenemos que elegir para dónde ir. A mí me pasa algo particular que es que me llaman de Radio Mitre. Me convocan de Radio Mitre un día. Alguien me escucha hablar. Yo nunca fui a hacer lobby para conseguir trabajo. Dije, yo si busco laburo, lo busco laburando, que me vean laburar, que me vean cómo soy. Y la verdad que me ha dado muy buenos resultados. Y un día alguien me llama de remite y me dice, che, estás muy promocionado por gente que habla bien de vos. Bueno, serán amigos míos, digo yo, porque la verdad que hago ese chiste tonto y la gente que me convoca para esto es Jorge Porta, el director de Radio Mitre. Y arranco en 2016 a hacer radio. Y ahí a mí se me abre un universo nuevo, que es el de la locuacidad, el de la comunicación oral, el de hablar. Y yo soy medio como un apasionado de las historias, más que de la política dura. Encuentro un lugar para crecer en la radio, en la noche de la radio. Encuentro un lugar para crecer.
un lugar para hablar de historias con Mariano Winograd de la historia de la palta, o para hablar con, no sé, con Jorge Lanata de un viaje que hicimos juntos por China, o para hablar con Longobardi de música clásica, o con Nelson Castro. Entonces encuentro un lugar donde empiezo a crecer, donde me va muy bien como conversador. Yo también tuve de jefe a Jorge Fernández Díaz, es un tipo que me enseñó mucho en el comienzo también. Entonces tuve la suerte de trabajar con grandes de la profesión que me dieron algo ahí cada uno su asunto, ¿no? Su estilo. Entonces la noche de la radio la hago un poco con Jorge Fernández Díaz, otro poco con Cristina Pérez, de quien terminé haciéndome muy amigo, con los Wiñaski, hacemos un programa que nos divertía mucho hacer, se llamaba La Noticia Deseada. Y bueno, va pasando, uno va creciendo, va ocupando lugares en la radio, mientras decae el periodismo escrito, empieza a crecer lo audiovisual. Lo audiovisual tiene una especie de, ¿cómo decirlo? Encaja mejor con estos nuevos tiempos del vértigo de lo digital. Lo escrito empieza ahora con la inteligencia artificial, ni les cuento, porque la inteligencia artificial, le digo, escribime una nota como Gonzalo Sánchez y la escribe, y yo pienso que es un texto mío, que estaba perdido por ahí. Bueno, hacemos Radio Mitre muchos años hasta que yo tengo mi propio programa en la radio, y bueno, todo este tiempo coincide con que los streaming van apareciendo como posibilidad. Hay un punto de quiebre en 2020, pandemia, y después de la pandemia hay un punto de quiebre con dos proyectos, con un proyecto de streaming para pibes, para gente, para joder, para boludear, que es Luzu, que lo hacen Diego Leuco y Nicolás Occhiato. Estos chicos son pioneros en convertir un streaming en algo serio como si fuera televisión. Hacen un streaming de joda, muy bueno, o sea, para reírse, pero nosotros no entendemos nada, nos quedamos fuera de casi todos los chistes, porque hablan de cosas muy del segmento al que le hablan. Y después aparece este chico Miguel Granado, que también hay que ponerlo en un mojón de la historia esta, porque también irrumpen con mucha potencia y se quedan con toda esa audiencia suelta de jóvenes que no ven televisión, no consumen periodismo, quieren entretenimiento, se quedan con millones de seguidores, millones. Eso lo ven las marcas, y las marcas se zambullen a poner plata ahí, porque las marcas detectan que la gente no está consumiendo televisión y que la gente está en YouTube. Entonces es mejor que Miguel Granado se tome una lata de Coca-Cola que hacer una publicidad de Coca-Cola. O es mejor que el Banco Galicia cuente que hay una cuenta para jóvenes en el programa de Diego Leuco, que no lo haga en la tele, en el programa de Joaquín Morales Solá. Bueno, empiezan a pasar esas cosas, son cosas muy complicadas para el negocio tradicional y muy un bálsamo para los nuevos proyectos. Pero claro, ¿qué pasa con los periodistas que estamos ahí viendo qué hacemos con eso? Que nosotros no consumimos esos programas porque no sé, nos queremos informar, queremos debate, queremos análisis. La tele también está medio desabrida con estos gritones, periodismo gritón y demás. Y no está el lugar por ahí abriéndose, se pregunta, acá voy a introducir a otro personaje, Daniela. Se pregunta, ¿no se está armando un lugar para llevar un formato de periodismo más moderno que no abandone lo tradicional de la profesión, de la práctica periodística, que es hacer entrevistas, pensar información, ponerla en plano y en contraplano? ¿No está el lugar creándose para eso? Y eso también coincide con la muerte de Jorge Lanata, que no es un dato menor. La muerte de Jorge Lanata es un cambio, es una bisagra en nuestra historia, en la historia de mi profesión. La muerte de Jorge es algo que nos cambia la manera de ver, es un momento en el que todos repensamos nuestra carrera. Nosotros empezamos a decir, bueno, llegué hasta acá, logré uno de mis sueños, que fue acompañar a este tipo hasta el final de sus días. La verdad que yo a Jorge lo quise mucho y como un padre de todos nosotros, nos daba muy buenos consejos. A mí me toca ir a la guerra de Ucrania en el año 2022. Me acuerdo que yo estaba como temeroso, que no sabía si decir que sí o decir que no.
y me fui a la casa de la Nata a decirle, ¿qué hago? Y me acuerdo que la Nata me dijo, pero boludo, me dice así, con un cigarrillo en la mano, me dice, ¿dónde hay que estar ahora, en este momento de la historia? También digo, y en Kiev. Y andate ya, me dice, andate mañana. Tenés razón, me tengo que ir, ¿no? Me dice, sí, te tenés que ir ya. Bueno, esas cosas eran hermosas de la Nata y como me daba ese consejo a mí, se lo daba a Nico Wiñaski para otra cosa, o a Luciana Geuna para otra cosa, o a Ceci, o a Diego Leuco, o a toda la gente, todos los que trabajamos con él. Bueno, la muerte de la Nata es un punto de quiebre para todos nosotros. Coincide para mí con 8 años de Radio Mitre y 15 años de Clarín. Yo ya estaba cansado de Clarín, no porque no lo quiera Clarín, porque tengo un corazón puesto ahí, gente con la que yo con Clarín nunca tuve un conflicto, siempre me hicieron bien, me hicieron crecer. Pero 15 años ya vas perdiendo la novedad, vas necesitando algo. Y la radio también terminaba la Nata y todos quedábamos ahí como sin nuestro eje. Y aparece Haddad a hacernos ofertas de trabajo muy interesantes de un proyecto de streaming. Puntualmente viene a buscar a algunas personas. Y Daniel es otro mundo, el mundo Haddad es otro universo. Yo conocía el mundo de la Nata, conocía el mundo Clarín, y ahora estoy en el mundo Haddad. Es otro universo muy exitoso, con otros formatos de periodismo digital, eh, y nos propone lanzarnos a una aventura de streaming. Nos propone lanzarnos a esto que estamos haciendo. Yo le dije que no podía, no le pasa a mis demás compañeros, tienen otros acuerdos, pero a mí me convoca primero, me convoca como líder del proyecto. Entonces me dice, quiero que lideres vos la mañana de Infobae. Digo, sí, me encanta, le digo, pero necesito tener un proyecto, un plan económico, por supuesto, y no me gustaría tener que hacer otro trabajo. Me parece que acá el gran problema que tenemos los periodistas hoy es que nos pagan tan mal que necesitamos trabajar como los docentes, como todo el mundo. Tenemos que hacer 3 laburos para que nos alcance el mango. Pero si vos me armás un proyecto que a mí solo me permita poner la cabeza en esto, yo creo que voy a ser mucho mejor, voy a estar mucho más comprometido, voy a poder leer libros y ver películas, y eso me va a dar temas de conversación, y voy a tener mi cabeza todo el tiempo ahí en estado de nutrición, y esto me parece que es bueno para el plan que tenés. Bueno, entonces se armó esto y se armaron los 2 equipos que estamos haciendo actualmente, la mañana y la tarde de Infobae. Y aquí es donde estamos. Gonzalo, estás en el día de hoy, 13 de noviembre, año 25. ¿Qué estás mirando de acá para el 2030, por ejemplo? 5 años para adelante. ¿Qué te imaginas? Porque en realidad hay una sobreabundancia de información, de medios, de canales, Sí, pero también la paleta de la audiencia va creciendo. O sea, ahora tenés nuevas generaciones, desde las más jóvenes hasta gente muy mayor que sigue estas cosas. sí. No, bueno, en términos de oferta yo me imagino una depuración. O sea, una depuración de todo, de esta abundancia. En términos de oferta me imagino que, pero una cuestión natural de evolución, bueno, sí, de supervivencia del más apto, de modelos de negocio. Eh, Me parece que hay ahí algo que naturalmente va a seguir reconvirtiendo todavía más esta industria que es muy incipiente. Entonces me imagino que va a haber una depuración, porque hay mucho. Por ejemplo, los streaming, los de sesgo, los que son, por ejemplo, Neura, o por ejemplo, Blender. Blender es un streaming con ideas más cercanas a las centro-izquierda, izquierda, al peronismo de centro, pero tiene una posición ideológica muy concreta. O Neura, que es un canal de streaming libertario. Yo creo que esos modelos de sesgo tienen como un tiempo de durabilidad, que no van a perdurar en el tiempo más allá del momento que habitan por diferentes cuestiones. Después veo que también los canales los tradicionales, como 13, TN, tienen un gran problema por los costos, pero van a migrar, van a venir también acá a una competencia. Eh,
Lo que pasa es que en la Argentina es muy difícil pensar al 31, ¿eh? Es muy difícil, porque también tenés que pensar que muchos de estos proyectos están atados a la política, están atados al devenir de la economía. Hay gente que apuesta por un año para estos proyectos y si en un año las cosas no están en el lugar, lo cierran. A mí lo que me tranquiliza el lugar que habito es que yo estoy en uno de los tres, en una de las tres grandes marcas periodísticas de Argentina. Entonces, estar ahí es una tranquilidad porque uno no es Neura, uno es el ecosistema Infobae, que es un ecosistema de información. Pero yo lo que noto es que la gente está consumiéndolo. Eso es lo más interesante. Que yo tengo una visibilidad que antes no tenía. En la radio, en Radio Mitre, que me escuchaba mucha gente, tenía mucha audiencia, pero la visibilidad que yo tengo ahora no la había experimentado nunca. Así que me imagino que esto todavía está en la curva ascendente, digamos, está en la curva de crecimiento, todavía no llegó a su pico, a su punto de quiebre. No sé cuándo puede ser ese punto de quiebre. Nosotros tenemos Seguimos pensando. un año de crecimiento por delante. Tenemos. Fernando Vilera te quiere hacer una pregunta o un comentario. Fer. Sí. Sí, bueno, Gonzalo, muchas gracias, muy, muy interesante la historia que nos contás. ¿Cómo es tu público hoy? Porque si tiene más visibilidad, me imagino que tu público en Mitre a la noche es un público distinto al que tenés ahora, o ¿cómo ves? Sí, sí, seguramente. Más allá de la cantidad, el perfil de quiénes son los escuchas o los que están viendo. No, yo vengo de una experiencia con un público adulto, del público de la radio, que es un público adulto, el público de la noche en la radio, es un público adulto, informado, que escucha radio todo el día, con un tono, y ahora se me abrió una especie de dique por donde aparecieron los jóvenes, no estaban antes. En mi conversación, los jóvenes no habitaban ese espacio. De repente están en la... Por ejemplo, me pasa algo raro que es... Está esta cuestión del reel, ¿no? Esta cuestión del reel que es algo que es una novedad, que es más importante el recorte que el vivo, que lo que hacemos... O sea, por ejemplo, hacemos una entrevista con Mariano Vinograd, que ahí lo estoy viendo. Hacemos una entrevista con Mariano. La entrevista es buenísima, la pasamos bárbaro, conversamos, hay profundidad, hay tiro, hay definiciones. La entrevista a nosotros nos encanta porque la valoramos desde un lugar integral. Eso va a YouTube después, la entrevista se puede ver completa en YouTube. Pero es mucho más potente lo que va a hacer un guionista de 25 años después con esa entrevista que está en la sala de afuera del estudio del streaming, que va a tomar una idea que va a capturar él libremente de algo que dijo Mariano y le va a dar la forma y lo va a lanzar a hacer un camino de lo viral, en el mundo de lo viral. Entonces, ¿qué me está pasando? Cuando un reel sale a hacer su camino, su viaje, empieza una conversación, porque hay gente que escribe ahí. Entonces, esa conversación es incesante, no termina nunca. A veces me pasa que no desactivo las notificaciones del teléfono y a las 3 de la madrugada alguien habla de una nota que hice hace 2 meses. Está esa conversación abierta para siempre. Y esas personas que hablan son gente de perfiles completamente diversos. No es que es la gente adulta de la radio. A veces a veces de curioso me fijo quién está escribiendo. No hay que hacerlo porque es como que uno no puede ponerse a dialogar con toda la gente que escribe, porque es difícil, si no uno siente la obligación de... Sí, pero saber con quién estás dialogando por ahí sirve, ¿no? El perfil, por lo menos, ¿no? Claro, yo lo que no puedo hacer es participar de esas conversaciones, claro, porque yo juego la propuesta, mi rol es el de proponer la discusión. Bueno, pero ahí aparece gente de todas las edades. Esa es la novedad que hoy estoy yo experimentando. Otra cosita, vos sentís que frente a ese nuevo público tenés un lenguaje y una forma que ese público lo toma, porque vos antes comenzabas de que, bueno, cuando hablabas de los jóvenes que hacen cosas para jóvenes, bueno, hay diálogos y no entendemos ni los chistes. Yo soy más grande que vos. ¿Vos sentís que lo que estás haciendo igual llega
Bueno, ahí hay algo del estilo personal. Ahí hay algo de que es lo que va a buscar el tipo que nos convoca, ¿no? Que dice, mirá, a mí cuando me viene a buscar a dar, me dice, me parece que en el mercado del periodismo argentino no hay un tipo que tenga estas características que tenés vos. Entonces, esto lo digo modestamente, pero la verdad es que ahí hay algo de una capacidad de hablar de una manera fresca, de poder tratar los temas de seriedad. No sé, hoy debido se tuvo que entregar a la justicia, pues ya no puede estar en su domicilio cumpliendo prisión domiciliaria, y ayer tuvimos que hablar de un descarrilamiento de un tren del 11, y hoy tuvimos que hablar de una mujer que un tipo de la calle la empujó y la mató. Hay una capacidad ahí de tratar con seriedad, lo hay que tratar con seriedad y ser frescos para abrir la conversación. Hay periodistas que uno los respeta y los admira mucho, no sé, Huguito Alconadamón yo lo quiero, pero Hugo es un formato, es un señorito. Entonces, bueno, por ahí para No lo streaming, veo en streaming, ¿no? claro, por ahí Hugo es un buen entrevistado en el streaming. Yo lo puedo invitar a Hugo a que me cuente algo, porque lo va a hacer como un capo que es. Pero quizá no es Hugo un buen conductor de streaming. Hugo es el mejor periodista de investigación del país. O no sé, lo mismo con Diego Cabo. Hay un montón de grandes periodistas, no sé, todos, cualquier periodista que se imagine, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz, grandes periodistas argentinos, que quizás no tengan el estilo y las capacidades que hay que tener. Y eso es medio como algo que uno trae, no sé, por más que se ejercite. Yo creo que estoy ahí por esta capacidad de narrar desde un lugar que pareciera por momentos que tiene como una cosa de juventud, a pesar de que yo soy un tipo grande ya. No me puedo hacer pendejo, pero me funciona bien el tono. Fernando estuvo haciendo una serie larga con entrevistas largas, pero hace como un mes y pico, dos, se largó también a hacer cosas de 2 minutos, Fernando. Claro. ¿Y cómo lo viste vos, Fernando, eso de qué vuelta tenés ahí? Muy positiva, sí. Es 1 minuto y poco más. Bueno, de vuelta, es otro público que estoy empezando a entender, porque Claro. tampoco es masivo por hoy, ¿no? Pero es un ejercicio interesante. Sí, Antes tenía las columnas de Mitre del Campo, eran 6 minutos, claro. y esto hay que hacerlo en uno y ponerle la cara, ¿no? Claro. Con imagen, ¿no? Es un poco distinto. Me estoy divirtiendo, digámoslo. Va todo para ahí, porque fíjate que hoy me contaban que con el tema de la inteligencia artificial, que empieza a responder, ahora la gente empieza a preguntarle a la inteligencia artificial las cosas, ya Sí. no va a buscar artículos. Entonces ahora vos querés saber algo y le preguntás a ChatGPT sobre lo que querés saber, no sé, ¿cómo hago buñuelo de acelga? Y ChatGPT te va a poner una excelente receta de buñuelo de acelga y se acabó el problema. O no sé, ¿cuál es la proyección que hay de inflación para el próximo mes? Y ChatGPT te va a meter informes, estudios, guarismos de lo que haya que poner. Entonces, la gente se va a retirar del periodismo escrito. Sí, ahí tenés un tema, ¿no? Que me parece que es así. Cuando vos estás usando eso, la inteligencia artificial usa la información que ya está publicada, ¿no? Totalmente. El tema es quién es el que hace la nueva información. Y ahí me parece que es una cosa más chiquita y más compleja, ¿no? Es más compleja, ahí hay un asunto yo creo que para el periodismo sigue quedando reservado ese lugar de introducir la novedad. Por eso el periodismo de investigación nunca va a dejar de existir, porque finalmente es lo más interesante del periodismo, ser el primero en saber algo y poder contarlo, y más si poder denunciarlo, ¿no? Entonces, para el buen periodismo o para el periodismo clásico queda reservado el lugar de introducir la novedad. El problema es la noticia. La noticia es de todos, ya está. La noticia la hace. Si hoy fue un día de primavera fantástico y Palermo estuvo soleado, no hace falta que lo cuente nadie, la inteligencia artificial lo va a hacer. Nos guste o no nos guste, lo va a hacer, va a pasar. Y si hay accidentes en la Lugones, seguramente va a haber un informe de tránsito, algún reporte en algún organismo, y la inteligencia artificial lo va a tomar y se acabó el problema. No necesitas un periodista para dar información, necesitas un periodista para buscar creatividad, para buscar análisis y para buscar novedad, introducir cosas nuevas. Así que bueno. Próximas dos preguntas, una con Mario Lanari y después con Mariano Vinograd. Marito. Sí, hablaste del sesgo y yo me imagino que hay como sesgos culturales. La cultura
de la sociedad a la cultura del medio. Los medios, La Nación, Clarín, ¿hacen algún esfuerzo para rescatar periodistas que tal vez son buenos, pero que no van con su línea cultural? Buena Hay una pregunta. Buena pregunta. Bueno, por una cuestión de salubridad deberían hacerlo. A ver, tanto Clarín como La Nación tienen periodistas de una diversidad ideológica fenomenal, muy amplia, las redacciones. Lo que pasa es que después en las redacciones hay una línea editorial. Y la línea editorial es, más allá de que la línea editorial es la línea editorial, cómo piensa un medio las cosas, es una propuesta que el medio le hace a su trabajador, y el trabajador tiene que negociar con eso. O sea, uno tiene sus ideas y están las líneas editoriales. Y uno tiene que negociar todo el tiempo con eso. Negocia internamente. Negocia su tranquilidad de conciencia. ¿Entendés? Hasta dónde va uno. Y hay muchos, yo he visto muchos periodistas que no se sentían representados por la línea editorial de Clarín y los he visto renunciar y dar un paso al costado. Y también he visto muchos periodistas, los hay, y muchos, que trabajan dentro del Grupo Clarín y no piensan como Clarín. Y la negociación, ¿qué implica? Implica que cumplís con tu trabajo y jugás una posición solo cuando podés, y cuando no, respetás la línea editorial. Es una tensión histórica que sucede Gonzalo, siempre. y discúlpame, ¿hay a veces esfuerzos para decir, bueno, listo, digamos, zona liberada, te dejo que en este horario digas lo que pienses? ¿Existen Sí, esos pasa un actos? montón. Sí, pasa un montón. Sí, pasa un montón. Bueno, a mí todos los patrones con los que yo trabajé tienen amigos en el poder, tienen afinidades, tienen gente del poder que cuidan, y nosotros vamos pisando, sabiéndolo eso. Nosotros lo vamos sabiendo y vamos haciendo equilibrio, y a veces el equilibrio, a veces cuando hay que hacer una crítica hay que hacerla, y se hace, punto. Yo nunca tuve una experiencia mala. Una vez tuve una experiencia mala con Sergio Spolsky, cuando compró Revista 23, la compró con plata que le daba el gobierno. Entonces el tipo estaba muy asustado, enojada del gobierno y que se le cortara la canilla para financiar el producto. Entonces, claro, de repente nosotros hacíamos justo fue con un tema de debido. Y miren, fue ustedes que mucha gente acá de campo, fue con el tema Sancor, cuando Sancor pasó a ser una cooperativa que se metió el chavismo. No me acuerdo la historia, pero Se iba a privatizar y Kirchner consiguió un acuerdo con Venezuela sí. para comprarle quesos que todavía no pagaron. Y eso es lo Bueno, que lleva ahora a la quiebra que tiene Sancor hoy, ¿no? bueno, ahí está, Fernando, gracias. Era eso. Yo me acuerdo que escribí una nota sobre el estado de situación de ese momento, de lo que pasaba en Sancor, y me acuerdo que se me vino el dueño. La única vez que me pasó que un dueño de un medio me viniera a decir algo. A mí no pasó nunca que venga Mañeto a decirme algo. Sí me ha pasado que Robo, que Kirchbaum, que son quienes tienen que gestionar la línea editorial, me dijeran, vamos por acá, vamos por acá. Nunca me generaron un conflicto ético. Nunca, la verdad, nunca me pasó eso. De un conflicto ético donde yo diga, no, yo acá no, en esta no juego. Pero sí le ha pasado a otros. No quiero decir que no. A mí no me pasó. No sé si es por suerte, por cintura, porque a veces también me he sabido correr a tiempo. Cuando veo que veo una donde no me quiero complicar, no me meto. Hay un tema de supervivencia del periodista en el medio, que es un tema permanente, que es negociar con el medio, negociar vos para adentro tuyo, lo que querés hacer, lo que no querés hacer, cuándo lo vas a hacer. Hay un tiempo para pegar palo, cuando tenés ganas de pegar palo, y hay un tiempo para informar, hay un tiempo para entretener. Pero bueno, yo soy un tipo que tiene ese autocontrol. También he visto muchos colegas que vos los ves que se van a estrellar, que van derecho a romperse contra una pared de la que no van a poder atravesar. Y es la historia un poco de esta profesión. Ahora yo estoy en un medio que también, que tiene mucho, está en un circuito del poder. Todo el mundo más o menos sabe quién es el dueño de Infobae, qué es Infobae, y está claramente insertado en un flujo del poder. Y nosotros no lo perdemos de vista eso.
Ahora, yo no me encuentro con una situación de que me digan esto sí, esto no me ha pasado. Sí sabemos, siempre hay que saber dónde está insertado. En esa Vía Láctea, ¿dónde orbitamos, no es cierto? ¿Dónde estamos ahí orbitando nosotros? Eso hay que saberlo porque profesionalmente hay que saberlo. Y después uno tiene que saber qué hacer con eso. Es un poco un juego de todos los días, ¿no? Es una cuestión de todos los días. Y ver el tema del día, y el tema del día, qué terminales del poder toca, qué intereses toca, entonces cómo lo damos, hacia dónde vamos. Mi política es que si nadie me dice nada, avanzamos en la dirección que haya que avanzar. O sea, siempre funcioné así. Así me hacía funcionar la nata. Si no nos dicen nada, vamos para adelante. Como iríamos con sentido común. Denunciamos, planteamos, criticamos con elementos. Después hagamos un periodismo más de preguntas que de respuestas, que también es algo que es tan básico, y eso no cambia con internet o con el streaming. El periodismo es de preguntas, no es de respuestas. Yo le pregunto al que sabe. Van der Koy me dice siempre, soy muy amigo de Eduardo Van der Koy, nosotros lo que tenemos que afinar es la capacidad para detectar saber. Entonces, si yo conozco a una persona que sabe de algo, yo tengo que ir ahí, a aprender de esa persona o hacerle preguntas a esa persona. Nuestro prisma es ese, ¿no? Tenemos que mirar dónde está la sabiduría para hablar de las cosas que hay que hablar, porque de todo nosotros no podemos saber, ¿no? De hecho, yo creo que no sé nada de nada, sé de periodismo, de cómo funciona la industria, pero después soy un tipo que, como dice Milei, a veces me siento en esa metáfora de la profundidad, de 5 centímetros de profundidad y un océano ¿no? de elementos y de cosas. Yo un poco me siento ahí a veces. La verdad que yo siento que el periodismo un poco es eso. Pero bueno, sigue siendo apasionante. Vamos a dar la palabra ahora a Mariano Vinograd, que está en un móvil en el norte. A ver, Mariano. Bueno, muchas gracias Gonzalo, gracias Javier. Estoy en Jujuy, terminé la ronda por los cultivos de palta, así que llegué un poquito tarde. Pero llegué justo en el momento en que Gonzalo mencionaba aquella nota tan linda que me hizo en Infobae y después los reels de la repercusión. Y efectivamente ahí yo descubrí que era bastante más potente una nota en Infobae en un horario insólito que una nota central en Clarín Rural o en Dichos de Campo. En fin, y entendí también la pregunta de Fernando, cómo llegarle a los jóvenes. Quisiera confesar algo. Estuvimos 2 días acá recorriendo Jujuy y hablando de jóvenes y de inteligencia artificial. Y quisiera hacer una contextualización mía y después preguntarle un poquito a Gonzalo. Hace muchos años atrás, cuando mi hijo Juan, que hoy ya es padre, era jovencito, él estaba en la computadora mirando a Mario Bros. Y yo me enojaba y le cortaba la luz porque le decía, ¿qué carajo estás haciendo en la computadora? Y él me decía que se estaba comunicando con alguien y yo no entendía, parece que jugaba a Mario Bros con otros chicos. Yo creía que era una droga. Bueno, han pasado 30 años. Ahora, como estoy casado por segunda vez y tengo unas hijas afines adolescentes de 13 años, primero veo que TikTok y los Reels son más que Mario Bros, porque ahí hay música, hay cultura, hay diálogo, hay romance. Pero lo más sorprendente es lo que me ocurrió el día de la elección. Subimos al auto a las 7 de la tarde, después del asado, convencidísimos de que Milei había sido triturado en la elección, y Kiara, la nena de 13 años, nos dice, ganó Milei. ¿Y cómo lo sabes? Y porque estoy mirando TikTok todo el día y está clarísimo que todos los chicos votaron a Milei, que todo el día se votó a Milei, que bla, bla, bla. Y ella vio un mundo que yo no veía. Entonces, la verdad que desde la elección en adelante estoy pensando, cuando voy a las reuniones trato de mirar, hoy estábamos en el INTA Ayuto, traté de mirar a los chicos jóvenes, porque ellos son el presente. Nosotros somos un poco los testimonios, las pirámides de Egipto. Entonces, en fin, ¿cómo hacemos para aprovechar este fenómeno notorio de que los chicos eligieron no volver para atrás? ¿Nos ayudás a pensar? Porque esta elección dice algo incomprensible. Los chicos la ganaron porque no quieren volver para atrás. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, pero ahí, ¿sabes qué pasa, Mariano? Nosotros también estábamos todos... otra vez se rompió el formato del análisis
de la línea de análisis, ¿viste? Como que todos otra vez quedamos ahí medio... Yo los cargo, porque como yo no me dedico a eso, les tomo mucho el pelo a los periodistas que hacen política todos los días. Porque siento que los cargo a mis compañeros, porque siento que compran el WhatsApp del funcionario que les dice algo y nada más, ¿entendés? Entonces ustedes lo que hacen es, ustedes leen WhatsApp, les digo, ustedes no piensan, cuando soy malo, ¿no? Porque yo siento que hay cosas que están escapándole a todos porque todos miran lo mismo, que es un problema de esta época también, ¿no? De que hay como un discurso, hay tanta potencia que se instala una idea, se instala una idea, se instala una idea, y los medios van atrás pensando que hay que hablar todos de lo mismo. Entonces, a veces yo los cargo porque no la ven. Por ejemplo, hasta el viernes previo a las elecciones, mis compañeros me hacían unos análisis de que el lunes íbamos al Arca de Noé a ver quién se podía subir. Entonces se rompe todo porque notamos otra vez, caemos en ya no es una novedad de que hay generaciones que están mirando otra cosa, que no nos están mirando a nosotros. Nosotros creemos que todos nos están mirando y todos no nos están mirando. Y de verdad que todos no nos están mirando, porque hoy le pregunté a alguien qué medios consume y me dijo, no, yo no consumo medios. Y claro, y yo digo por dentro, me sentí medio un tonto. Digo, ¿por qué doy por hecho que la gente consume medios? ¿Por qué damos por hecho que todo el mundo sigue a los periodistas? O lee los sitios web de noticias. ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué creemos que un docente en la provincia de Buenos Aires llega a su casa y se pone a mirar medios? Si está podrido y cobra 2 mangos, no quiere ver nada, toma mate y ve una serie, o está con sus hijos o lo que pueda, o se va a yoga, o se va a una plaza a bailar, a hacer un baile, algo. No, nadie, ¿por qué me voy a meter a ver medios? ¿Qué tienen de interesante realmente los medios para la gente de la vida ordinaria en el sentido prosaico, amplio de la palabra? Digo, ¿qué tienen de interesante los medios? No, los medios son unos neuróticos que estamos... la gente con una neurosis especial, estamos todos mirando esto, pero la gran mayoría no. Y ahí está este fenómeno alucinante de que las redes sociales permiten colar mensajes que los medios pasan por alto, o permiten que personajes muy potentes, con ideas muy contundentes, que después podemos discutir si son buenas o no, consigan penetrar, como los medios no lo hacen. Entonces es una época tremenda, porque nos deja en ridículo mucho. Estamos muy en ridículo en todo el tiempo, me parece, nosotros. O sea, nosotros, mi mano, yo siento vergüenza, porque yo tengo bastantes pruritos. Siento vergüenza porque yo siento que seguramente mucha gente que me está viendo es gente más capacitada que yo, más preparada que yo, más dedicada. Yo digo, la gente que debe estar, hay gente que está pensando que estoy diciendo una pelotudez, donde yo estoy hablando y me dan este espacio para ocuparlo. Tengo que ser muy responsable con esto. Tengo que ser responsable con lo que digo, y a veces yo me enojo también con mis compañeros, porque los veo hablando. Yo ahora los cargo y les digo, usted tiene la agenda de Palermo. La agenda de Palermo, la agenda de la bicisenda de Palermo, no es la agenda de la vida de las personas. O sea, hay un tema de cómo nos acercamos a mirar realmente la textura de la vida, que no sé cómo lo vamos a resolver, porque no se resuelve yendo a tomar el Roca una vez y mirando a la gente que viaja en el Roca. Se resuelve de otro modo y no sé cuál es, pero bueno, nosotros elegimos hacer esto y tuvimos la posibilidad de ganar estos espacios. Entonces, yo siento que quedamos mucho en ridículo porque no podemos ver eso. E incluso quedan en ridículo los capos. O sea, agarrar una columna lo puedo decir porque la verdad que los aprecio, pero agarrar una columna de Jorge Fernández Díaz o una de Joaquín Morales Solá, y fíjate cómo se van reescribiendo ellos mismos sus hipótesis semana tras semana para poder, hasta Carlos Pani. Fíjate Carlos Pani como un programa un lunes, y volverlo, si lo seguís, vas viendo cómo van reescribiendo su inteligencia para encajar en una realidad que va mucho más rápido que ellos y que los obliga a esquivar el ridículo, porque quedan en ridículo. Es muy apasionante verlo eso. Es muy apasionante. Javier, perdón, solamente quería decir que cuando Alconada Mon estuvo en Antropoceno, nos reconoció
que él estaba en el piso de arriba escribiendo una nota importantísima para denunciar, qué sé yo, los cuadernos, y en el piso de abajo los hijos no sabían ni de lo que estaba hablando, qué cuadernos, qué corrupción, estaban en otro mundo. Gonzalo, antes de pasar a la próxima pregunta, vos nombraste como si fuera en la evolución de la ecología las etapas seriales de una cosa que va pasando a otra. Pero ¿no notás que en algún momento también están confluyendo? Porque yo veo que la Sí, radio está también haciendo streaming, la televisión convive con el streaming. O sea, como que los medios están solapándose o complementándose en la forma de llegar, casi como... En un sí, momento no vamos a diferenciar lo que va a ser radio de televisión, porque van a ser casi lo mismo. sí, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que lo que está en movimiento son las audiencias. Entonces los medios están corriendo, persiguiendo a las audiencias. Están viendo cómo van a buscar lo que se les escapa. ¿Entendés? La audiencia se mueve y los medios están yendo atrás a ver cómo recuperan lo que se les va. Antes era al revés, antes era la televisión se encendía, era magnética, nos sentábamos delante a las 9 de la noche y consumíamos un noticiero y nos enterábamos de cosas. Ahora eso no pasa más. Entonces la televisión tiene que ir a buscar a sus no sé qué, a sus televidentes, ponele, a sus seguidores. Eh, y después hay otro tema, sí, todos van a una especie de convergencia porque la posibilidad es audiovisual, ¿no? Pero hay un tema que insisto que es el costo, bueno, el costo productivo sería, que es barato hacer internet y es caro imprimir diarios, es caro tener una antena con señal de radio y es caro tener un canal de televisión. Entonces hay algo de los Titanics que medio como que no se sostienen a flote. O sea, vos pensás que Canal 13, por ejemplo, tomemos un ejemplo bien de época de este año, es muy bueno el programa de Pergolini, ¿no? A todo el mundo, pero ¿dónde es bueno el programa de Pergolini? ¿En rating o en las redes? El programa de Pergolini es un éxito en redes. Todo el mundo lo ve otra vez, por acá. Ve fragmentos, ve la entrevista que hizo anoche con un famoso, ve lo que todo el mundo ve el programa de Pergolini, yo también. Le va bárbaro en Facebook, en YouTube, en Instagram, le va perfecto. Millones de personas lo ven todos los días. Pero en la tele lo ven 50.000, 80.000 personas, 100.000 personas. Hace 3 puntos de rating, 4. A veces hace un poco más. Entonces las marcas que se preguntan, pero pará, ¿dónde está la gente viendo Pergolini? No lo están viendo en Canal 13, en la calle Constitución. Están viendo en la calle en Lima. Están viendo Pergolini en Instagram. Entonces, ¿a dónde tiene que ir la pauta de negocio? La pauta económica. ¿A dónde tiene que ir? Los políticos. Yo me doy cuenta que todos quieren venir con nosotros de repente. ¿Por qué? Porque están todo el día en el teléfono. No es lo mismo para un político estar todo el día en un teléfono, llegar a gente joven, que ser entrevistado por Joaquín Morales Solá. Mis respetos para Joaquín, mis respetos, es un faro para nosotros, así un emblema, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, Nacho Torres se siente más cómodo siendo entrevistado por Cecilia Bufflet, Ramón Indar, Carolina Moroso y Gonzalo Sánchez, Malbufar, que a la noche tiene que ir, porque hay un tema de círculo rojo, de presencia en el círculo del poder. Hay un tema ahí de presencia que tiene que ir, pero sus votantes no están ahí. Los votantes están, por eso Milei es el presidente, porque los votantes de Milei no estaban en los programas de periodismo, estaban en las redes sociales. Es tan claro eso, es tan evidente, es tan notorio. Entonces, los medios sí, vamos todos medio como un formato audiovisual, pero el tema es cuánto nos va a costar hacerlo, cómo vamos a ser solventes económicamente, cómo vamos a negociar, cómo vamos a ir a decirle a Action Energy, a PAE, a Pan American Energy, que le pone pauta a los periodistas, mirá, yo tengo 2 millones de visualizaciones por hacer este contenido de seriedad, o sea, poneme plata a mí y no se la pongas a Miguel Granado, que hacen chiste por YouTube. Bueno, y ahí viene, y va a venir Canal 13 a hacer eso, pero Canal 13 tiene unas estructuras de costo que son tan excedidas para este formato. Entonces ahí está el problema. Canal 13 tiene 1.000, no sé cuántos empleados tiene Canal 13. 1.000. Pero ¿cuánto salen los 200 camarógrafos? No tengo nada contra los muchachos de la industria, pero los 200 camarógrafos de Canal 13 son un costo.
Y acá son 5 cámaras que Mariano las vio, que se mueven por un robot. Y bueno, es así. O sea, es durísimo, es la realidad, la vida es esto, la realidad es la realidad. Es así. Entonces la audiencia se va, los medios van ahí. ¿De qué modo van? Audiovisual, radio, televisión, una mezcla. Pero el tema es cuánto cuesta estar ahí ofreciendo algo. ¿Cómo hacen Clarín, Nación para ofrecer algo a un costo que sea rentable para la estructura que tienen? En cambio, Infobae tiene un ecosistema totalmente digital. Esa es la ventaja que yo hoy veo en este lugar, que mi primera experiencia de este año es como muy clara, es muy nítida, digamos. Gonzalo, vamos transitando los últimos minutos de esta charla, va a salir el nene a hacer el deporte, todo, así que vamos a poner un límite. Le damos la palabra, tenemos a Fernando y a Alex Garciano. Por orden voy a poner primero a Alex y así después vuelve a Fernando, si te parece, ¿sí? Alex, te escucho. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tal? Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es si la información estamos en una democratización o estamos en una suerte de aumento del totalitarismo. ¿En qué me baso en esto? De pronto los formatos de televisión se acaban, ¿no? Ok, entre el streaming. Ahora, la realidad es que, por ejemplo, saquemos el tema de Argentina para hacerlo más amigable de la charla. Ramos, Patricia Yañot, Marcelo Longobardi, hay un montón de super periodistas a los que le bajaron la caña porque en Estados Unidos dijeron determinados medios fueron comprados porque no quieren que haya una pluralidad en la información, quieren un direccionamiento. Por otra parte, aparece esto de la IA. Me llamo Alex Garciano, encantado. Dentro de poco voy a poder aparecer yo como un avatar, o vos, como Gonzalo Sánchez, como un avatar, y hablar de esto, justamente lo habló Marcelo Longobardi, no estamos lejos de esto. Sam Altman está diciendo exactamente eso. Sí, igual. Y acá viene el tercer factor, que las redes democráticas, y esto de que los chicos se dieron cuenta evidentemente, atrás de todas las redes sociales, yo tuve la experiencia de ser fundador del chat del sitio.com. La manipulación social a través de la Big Data Intelligence, las analíticas, es tremendamente fácil. Vale decir que ganaron, o sea, los chicos de 13 años pudieron avisorar que ganaba fulano de tal, o hubo. ¿Qué rol juega ahí justamente el análisis del Big Data para hacer que el mensaje de ese receptor sea inductor de la noticia anticipada? Entonces, estamos en un proceso de democratización de la información o una tendencia exactamente la opuesta, pero disfrazada. Perdón si te pareció difusa la pregunta. Me quedé con lo de periodistas como Longo o gente que no está en los medios. Yo creo que periodistas de la talla de Longo simplemente entraron en una crisis con esto que yo contaba antes, con la gestión del encuentro con las líneas editoriales. O sea, durante muchos años Longo estuvo en una gestión de sus ideas con la línea editorial del medio donde trabajaba. Y el medio trabajaba, por ejemplo, Grupo Clarín. En 20 años fue como un péndulo. Grupo Clarín fue de una amistad inmensa con el kirchnerismo a una confrontación bestial. En el comienzo sirvió un formato, colocar el medio desde un cierto punto, y en el final del kirchnerismo el medio estaba parado en otro lugar. Y dentro de esa historia, de esos 20 años, los ocupó Longo en Radio Mitre. Y Longo hizo un trabajo de gestión de sus ideas y línea editorial, contra línea editorial versus línea editorial. A veces en línea, a veces contra la línea. Esa gestión me parece que los periodistas de experiencia sabemos que hay un momento en que hay que resolver esa cuestión. A veces si uno elige el camino de la pelea, estás afuera, y si elegís el camino de los acuerdos, es parte del juego. O sea, vos tenés que
saber que en algún punto perteneces a empresas privadas, se acabó. Si algo aprendimos, esto no es el periodismo del Watergate. El periodismo es una actividad privada con intereses específicos, básicamente de hacer negocios y generar una rentabilidad, punto. Y los periodistas somos profesionales que jugamos dentro de ese sistema. O sea, yo no me creo a... Lo admiro a Longobardi, nos queremos, tenemos una gran relación, pero no me creo a un personaje que es disruptivo, no siento que él sea un personaje disruptivo que viene a denunciar lo que otros no. Me parece que todo el tiempo los medios están diciendo las cosas que hay que decir. Por ejemplo, el caso Fred Machado se dijo una y otra vez, no es que solo Longobardi lo hizo, lo hicieron todos los medios. ¿Tardó más, tardó menos? Sí, tardó más, tardó menos, porque están estas cuestiones de cuándo se pueden decir las cosas, cuándo se abre ese espacio. Pero por suerte hay periodistas dentro de los medios que siempre están avisando, che, tenemos que hacer esto, no lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Esa discusión en los medios existe. Existe, yo lo digo como líder de proyecto. Yo cuando hay un tema áspero, yo tengo siempre un compañero que me dice, no sé, a mí me pasa con Ramón Indar, que es divino, tiene 10 años menos que yo, hace política, y me dice, che, Gonza, está esto, no lo estamos haciendo. Tenés razón, ¿por qué no lo estamos haciendo? Siempre ese es el periodismo, es eso. El periodismo es por qué hacemos esto, por qué no lo hacemos, cuándo lo hacemos, cuándo no lo hacemos, qué piensan nuestros jefes, qué piensan los patrones. ¿Podemos hacerlo? ¿No? Bueno, yo muchas veces una cosa que no pude publicar en un lugar se la he pasado a un colega que la pudo publicar en otro. El periodismo es una actividad humana con una imperfección rotunda y yo no me creo el cuento de que silencian a los periodistas que quieren decir cosas, porque todos pueden decir cosas dentro de este sistema, así como está propuesto. Yo no siento que hemos trabajado en un mundo de un escenario de impedimentos constantes. Me parece que tenemos más o menos siempre se las ingenia bueno, Esper terminó cayendo. Esper es un tipo que terminó cayendo. Esper es un tipo que nosotros también íbamos midiendo cuándo le entrábamos, porque sabíamos que había que entrarle, porque sabíamos que este tipo tenía una explicación que dar. Y fíjense, hasta Pablo Rossi lo terminó desenmascarando, en un medio afín al gobierno. Fíjense que Pablo Rossi es un tipo que uno te puede gustar o no, pero fue gestionando esa tensión entre el deber periodístico y la línea editorial. El deber periodístico era agarrarlo a Esper y achurarlo para que explique lo que tenía que explicar. Pero la línea editorial por ahí tuvo su tiempo para decirle hacelo. Y el tipo aguantó. Podría haber tirado toda la mierda y renunciado. Como hacían en los 90, como hizo la Nata alguna vez. Bueno, Longobardi creo que Longo llevó esa tensión a un extremo que no debería, para mí es una pérdida que no esté el Longo a la mañana en un lugar central, porque el Longo para mí es un uno indiscutido, pero creo que él conoce la industria como para llevar todo un lugar de pelea. O sea, todos sobrevivimos ahí, todos sabemos quién es quién, y hasta el mismo La Nata llegó hasta el final negociando con eso. No creo que haya un silenciamiento, que exista esa idea, porque nos hemos desarrollado. Muchas veces yo la veo a Ceci Bufflet, que tenía que estar en esta charla, y yo a veces la veo que se manda con una convicción, y como decía, como nadie nos dice nada, yo freno cuando alguien me dice algo, para pensar qué es lo que me están diciendo. Pero si nadie me dice nada, vamos para adelante, dale que va. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de cómo inducir a pensar, y yo entiendo que hay una discusión intelectual ahí, teórica, que tiene que ver con las posibilidades de insertar mensajes, manejar el Big Data y todo, pero que se me escapa por completo a mi capacidad intelectual esto, se me escapa. Yo toda la mañana lo que trato de hacer es detectar cuál es el tema y cuál es una buena conversación para tener. O sea, no pienso en otra, no pienso más allá de buscar buenas entrevistas. O sea, si el tema es que, insisto con Mariano porque estoy acá, porque hemos charlado con Mariano, pues si el tema es que el tomate viene, no me acuerdo cuál era el disparador de la entrevista, pero si el tema es el tomate, busquemos al mejor tipo que nos pueda hablar de tomates. Así pensamos nosotros, así pensaba La Nata. La Nata pensaba así. Si el tema es Ucrania, bueno, busquemos un tipo que esté en Kiev.
y que nos hable desde Kiev en castellano. Pero no tiene mucha más profundidad el tiro. Después pasan cosas mágicas que encontrás a la persona indicada y haces grandes reportajes que abren grandes temas. Pero el periodismo es muy rústico en el buen sentido, en que es una cosa medio de carpintería, es decir, pasó esto, ¿a quién llamamos? Listo. O sea, yo trabajo así, ¿no? Y después está todo esto que pasa, que es, bueno, debates, algoritmos, cómo se posiciona más porque uno dijo una frase adecuada y esa frase se viralizó. Pero verdaderamente la confección diaria de la noticia o del acontecimiento noticioso es bastante básica. Y la diferencia la hacen la creatividad y un poco estar en un estado permanente de estar nutrido intelectualmente. Yo tengo en mi auto siempre hay libros tirados, entonces yo sigo pensando que la única forma de aprender es leyendo libros, no mirando el teléfono, entonces yo trato de que siempre haya un ensayo suelto por adentro del auto para los tiempos muertos y una novela que me acompaña. Y me parece que ahí es donde uno... Es que yo siento que hay mucho de lo histórico que no ha cambiado. Y después están estas herramientas que son fabulosas, que permiten esto. ¿No? Cuando vos hablaste de la velocidad y el caudal o la profundidad, sí. A mí se me ocurrió el tema del corazón. Taquicardia, pero poca sangre. El balde no llega y es entonces en donde hay un juego entre esa velocidad y ese caudal, porque si no, finalmente no llevaste nada. A velocidad infinita no recoges nada. Sí. Sí, a nosotros a veces nos pasan cosas mágicas, que es que pensamos que algo tiene poco sentido y sucede una conversación maravillosa, sucede una conversación profunda. Y a veces viene un ministro y lo tenemos que entrevistar sobre el título del día y nos aburrimos y no pasa nada, ¿no? Y lo queremos apretar y le hacemos una entrevista incisiva y no nos funciona, no llegamos a ningún lado. Nos quedamos repitiendo las cosas, los títulos. Y a veces viene otra persona, bueno, viene un cirujano que hace stent, que coloca stent, y tenemos una charla completamente profunda sobre la vida. Entonces, y nosotros salimos maravillados cuando nos pasa eso, cuando termina un reportaje que no esperábamos y se hace la luz, no sé, cuando se discute un tema, no sé, la muerte digna o los temas de género, o lo que fuera, pero a veces nos pasa que viene alguien y nos abre el universo, y ahí cuando eso circula y se viraliza, uno se siente un poco satisfecho, o un poco orgulloso, me dicen, bueno, mira, lo que se está viralizando, vos sabés que se hizo con muy buena leche, que se hizo con una energía muy positiva, no le estás vendiendo a la gente, ¿viste? Un entretenimiento barato, le estás dando a la gente algo que posiblemente vale la pena. Entonces, medio como que para mí es eso el periodismo un poco, ¿no? Es buscar buenas historias y también tirarse a la pileta y jugársela a ver qué sale. Y después están las grandes discusiones. Si te pones a hablar con Santi O'Donnell de las filtraciones de Wikileaks, te metes en una de espías internacional y está buenísimo, y tocas al poder y la embajada de los Estados Unidos, pero bueno, se me escapa a veces todo eso. A uno se le escapa, uno después tiene que agarrar el auto y ir a buscar a su hijo a la escuela y volver a pensar en los temas de mañana, ¿viste? Medio como que no tiene tanta intriga, es una profesión más. Yo lo desacralizo mucho, todo esto. Porque el periodismo también ha pecado mucho no sé, de vanidad o de lo que fuera, planteándose como el gran oficio, y es un oficio muy agradable, es una gran profesión, pero tampoco somos los dueños de ninguna verdad. Gonza, le damos la palabra a Fernando y hacemos el cierre. Fernando. Vamos. Sí, una cosa tomando alguna referencia que lo que dijo Mariano acerca de la joven que miró el teléfono y dijo que ganaba Milei cuando se esperaba otra cosa, ¿no? A mí me pasó algo muy parecido cuando fue el debate presidencial. Me tocó estar ahí entre Massa y Milei, ¿no es cierto? Y yo, escuchando eso, dije, lo mató Massa. Con mis conceptos, con mi forma de ver, lo hizo pelota a Milei. Sí, ¿te acordás? Y cuando salí y empecé a hablar con la gente joven al día siguiente, me dijeron todo al revés.
Claro. Me dijeron, no, es un prepotente, lo quiso pasar por encima. Hay códigos y formas generacionales o distintas de las habituales, ¿no? Y, bueno, Sí. y entender esos códigos me parece que debe ser complejo. A mí al menos me cuesta y bueno, y me imagino que en el día a día de ustedes debe ser igual, ¿no? Mirá, te voy a hacer voy a hacer una cosa. Voy a entrar a mi Instagram para ver qué es lo que fue más visto de los 4 reels que soltamos hoy. Para que... Es simple, ¿no? Voy a entrar al Infobae en vivo. Voy a ir acá a los reels. Yo veo que lo más visto hoy es un informe que hicimos. Lo vieron 80.000 personas. 80.000 personas sobre una historia en Sarajevo, una denuncia que hubo de que en la guerra de la ex Yugoslavia se hacían tours de matanzas, tipos poderosos. Sí. Una historia tremenda que parece una película de Netflix. Y claro, esto fue lo que funcionó. Después no funcionó nada de lo que hicimos de política. No caminó. Los temas políticos, hay un reel de 20.000, o sea, pero y esto es una sorpresa, no quiere simplemente que es un probar todos los días que funciona y que no funciona. Nunca es que volvemos al tema y funciona. Por ahí volvemos y no funciona. Entonces nuestra cabeza está puesta en eso. Hay una chica que ahora me va a empezar a escribir, que es mi productora, y decir, ¿qué te parece mañana y con esto? ¿Qué te parece mañana con esto? Yo no estoy ahora leyendo noticias. Y ella me va a decir, y yo le voy a decir, dale, vamos por ahí, vamos viendo. Pero no estoy hiperinformado, estoy disfrutando de la conversación con ustedes. Qué más interesante que recién entré en la página, te aviso que firmó un acuerdo de Estados Unidos con Argentina comercial. Se conoció el acuerdo comercial. Bueno, es una notición porque va a volar las acciones de Aluar, es el acuerdo comercial con Estados Unidos. Seguramente va a ser una tremenda noticia económica, o la más importante del día, y va en la dirección de la narrativa del gobierno. Entonces, seguramente, con este dato, que no lo había visto, seguramente ahora, sí, acá lo estoy viendo. La Casa Blanca anunció que Estados Unidos llegó a un acuerdo comercial con Argentina. Listo, está acá la apertura de mañana, ya está. Mañana el programa empieza con este tema. No hay otra posibilidad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer mañana? Buscar al mejor entrevistado posible. No la tengo a Ceci encima, pues se fue a Aruba. Entonces, como no la tengo a Ceci, tengo el otro problema, que es, necesito que alguien, o yo no lo puedo explicar también esto, necesito que alguien salga al aire explicando esto como corresponde. Entonces ahora seguramente mi conversación con mi jefa de producción va a ser, Vani, busquemos al mejor entrevistado para este tema, que venga al piso y que se sienta a hablar con nosotros. Y eso es el periodismo. No es mucho más que eso. Y es Hugo Alconada-Amón solo en una oficina persiguiendo a los espías rusos. También es eso el periodismo. Pero son subgéneros. Sánchez con su productora pensando el programa de mañana, Hugo Alconada-Amón persiguiendo a los espías rusos. Eso es hoy el periodismo. Después toda la información commodity es la inteligencia artificial, que hace lo que quiere con lo que está suelto por ahí. Gonzalo, solamente pedirte un brochecito de oro para despedirte y cerramos este encuentro tan agradable contigo. Bueno, nada, simplemente eso, hay nuevas posibilidades. Yo soy vitalista y soy muy optimista con la mirada de las cosas. No soy una persona que ve que todo termina, aunque todo termina. Pero soy mi forma de vivir profesionalmente y de vivir en general es esta. Entonces, en mí siempre van a encontrar una lectura en esta dirección. Nada, si me escuchan en el programa, también los temas pueden ser trágicos, pueden ser tremendos, pero me parece que a mí por lo menos me toca comunicar desde un lugar de cierta luminosidad y no desde un lugar opaco. Ese es mi esquema histórico de trabajo. Así que supongo que no va a cambiar ya a esta altura. Eso. Lamentamos que Cecilia esté de viaje, se haya perdido esta reunión, bueno, mejor, pero nos sí, dio oportunidad de tenderte a vos de cabo a rabo, de capo al final de la obra. Así que la sinfonía completa. Gracias, bueno, Gonzalo, por estar con Antropoceno, con todos nuestros amigos. Y entonces ponemos un punto final hoy en Antropoceno y nos veremos aquí dentro de una semana. Y nos pueden seguir por YouTube y por Spotify cada semana, donde la comunidad va creciendo y se van haciendo nuevos contactos, nuevos amigos y nuevos temas.